El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Interesante. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar acá, por hacernos el aguante. Recordarles que ya está disponible el libro Cómo Putin puso de pie a Rusia. Estamos hablando de la historia, tradición, pensamiento y orgullo para unir a una nación. Un libro que es muy importante para entender el contexto de lo que está sucediendo y qué es lo que piensa este pueblo. Fue realizado en base a entrevistas realizadas por grandes personajes de la política y de la cultura rusa con el contexto de Marcelo Ramírez. Así que para los que quieran desde afuera de la Argentina nos pueden consultar por mail htvproduccion@gmail.com, por nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook, y vemos y acordamos cómo es el tema del envío, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y ahora traemos a Nikolai para saludarlo. ¿Cómo estás, Nikolai? Un placer tenerte por acá. Es lamentable que tengamos que hacer la entrevista de esta manera, pero también es una forma de mantenernos informados. Muy buenos días de Moscú. Bueno, les saludo a todos y espero que tengamos otra oportunidad de poder intercambiar opiniones. Bueno, sería un placer para mí de compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Nikolai, en esta primera parte nosotros queremos hablar sobre este enfrentamiento histórico y que poco conoce, por lo menos en Occidente o por estos pagos, ¿no? Entonces, te voy a hacer dos preguntas nomás. La primera, ¿qué papel juega en esta disputa justamente este enfrentamiento histórico entre el mundo anglosajón y Rusia? ¿Y cómo explicar ese tema cuando los medios creen que esto empezó ahora, ¿no? Y los más informados, como mucho, desde la Unión Soviética, cuando este enfrentamiento indudablemente es mucho más antiguo. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que diferencia el modelo ruso del modelo anglosajón? O sea, ¿por qué son irreconciliables? ¿Cuáles son las bases de Rusia como pueblo? Son dos preguntas sumamente importantes. La verdad que primero tenemos que explicar por qué se trata de un enfrentamiento histórico entre el mundo anglosajón y Rusia. Hay algunos que pueden decir que se trata de conflicto o enfrentamiento histórico entre el este y el oeste, porque resulta que Rusia, por compartir el territorio europeo, en realidad tomando la mayor parte de Europa, que se llama Europa Oriental, presenta la única en realidad fuerza que sí puede enfrentarse, que sí puede oponerse, que sí puede ofrecer una alternativa. Seguramente este concepto, el concepto no solamente histórico, sino psicológico o psicohistórico. Primero comencemos por la historia. Me da la impresión de que ya he podido hablar de eso, pero no me cuesta mucho trabajo repetirlo para aclarar de qué enfrentamiento histórico se trata. Voy a comenzar por el siglo XVIII, ¿no? El tiempo del emperador Pedro I, o sea, a los años 1712, cuando podemos decir que se produjo el primer enfrentamiento histórico del periodo nuevo importante, que es el conflicto o la guerra con Suecia. En aquel entonces el poder más importante en Europa occidental. La idea de Carlos XII fue
bueno, muy parecida a la idea de Napoleón, Hitler bueno, los actuales Estados Unidos junto con la Unión Europea, con una pequeña diferencia de que Carlos XII era un militar, un estratega muy talentoso, pero en aquel momento no tenía prácticamente mucho apoyo del resto de Europa y en realidad pensaba que tenía suficiente fuerza, suficiente poder para invadir Rusia, para castigar a Pedro I, para llegar a Moscú, poder convertir a Rusia, no sé exactamente qué ideas tenía este sueco, pero la realidad fue que su plan inicial era invadir el territorio ruso y llegar hasta Moscú. Pero bueno, por una serie de problemas logísticos, el tipo tuvo que desviar su tropa llegando a Ucrania porque, bueno, allá apareció un aliado que primero era el gran amigo del emperador Pedro I, pero después pensó que estaría más cómodo, más seguro con la protección de Carlos Sueco. Fue un desastre. La batalla de Poltava. Poltava es una población, es una ciudad ucraniana en el norte de Ucrania, donde el ejército ruso prácticamente aniquiló al glorioso ejército sueco. Repito que esto fue el comienzo, la segunda década del siglo XVIII. Después vino una serie de guerras con Turquía. Bueno, puedo decir que en total tuvimos como 18 guerras o conflictos de gran envergadura con los turcos, con el Imperio Otomán. Y bueno, cuando llegamos al mismo periodo 100 años más tarde, tenemos a Napoleón, al imperio de Napoleón, que en esta ocasión tenía mucho más fuerza, ya que Napoleón logró unir todas las fuerzas prácticamente europeas, incluyendo a los españoles, por si acaso, que, bueno, era una tremenda potencia porque, según algunos datos, el ejército napoleónico llegaba a 600,000 efectivos. Quiere decir que, bueno, para el principio del siglo XIX era un enorme poder, con mucha disciplina, con la vieja guardia, con los polacos que también, bueno, estaban en calidad de aliados de Napoleón. Y bueno, sabemos también que en esta ocasión Napoleón sí llegó a acercarse a Moscú. En la batalla de Borodino no pudo vencer a los rusos. Fue a lo mejor un empate, pero bueno, viendo las pérdidas, el general Kutuzov, el comandante de las tropas rusas, decidió dejar Moscú para Napoleón y retroceder hacia el sur para, bueno, esperar y acumular más fuerza. Sabemos que la guerra con Napoleón se acabó en un año más tarde. Fue capturado París. El zar o el emperador Alejandro I entró en París. Bueno, se creó la Santa Alianza. Todos los europeos estaban ya, bueno, aplaudiendo a Alejandro I porque era el gran pacificador de toda Europa, y hay pocos que saben que durante la conferencia de Viena, donde los vencedores, en este caso Rusia, Prusia y Gran Bretaña, bueno, estaban pensando cómo van a asegurar el futuro pacífico de Europa, y es por eso que esa unión de imperios lleva este nombre, ¿no? La Santa Alianza de los imperios europeos, los vencedores. Vale la pena también mencionar que
los rusos, la tropa, bueno, una pequeña parte de la tropa rusa se quedó en las afueras de París hasta el año 1820, ¿no? Y después fue retirada porque, bueno, fue reestablecido el imperio y, bueno, todo el mundo pensaba que ya no pasa nada, que, bueno, estamos tranquilos y vamos a seguir con paz eterno. El siguiente enfrentamiento se produjo unos 50 años más tarde y en la historia lo conocemos como la Guerra de Crimea, aunque los británicos lo llaman la Guerra del Este. En este caso fue la unión, los aliados principales eran los británicos, los franceses, y bueno, teniendo a Turquía en la retaguardia. Seguramente les suena el cerco de Sebastopol, el puerto ruso más importante en Crimea, y es por eso que esa guerra lleva el nombre de Crimea, porque la mayor fuerza de los aliados se dirigía hacia el Mar Negro, bueno, desembarcándose en las afueras de Sebastopol. El asedio duró como más de un año, con grandes pérdidas de ambas partes. Por fin fue tomada Sebastopol y Rusia tuvo que suscribir la paz, el pacto y bueno, perdió su influencia porque en realidad era una gran pérdida, pero vale la pena mencionar que simultáneamente los británicos entraron en el Báltico y también entraron por el este extremo en la zona de Kamchatka, donde también querían, bueno, atacar a los rusos sin ningún tipo de éxitos, sino fue tanto en el Pacífico como en el Mar Báltico fue un fracaso. O sea, pasaron un poco más de 50 años que Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. Entra sin mucha preparación y bueno, en este caso el enemigo principal era otro imperio, en este caso los alemanes, junto con Austro-Hungría, con otro imperio más, también de carácter anglosajón. Y bueno, conocemos que Rusia en realidad en el año 1917 estaba a punto de ganar o obtener la victoria, pero los británicos hicieron todo lo posible para que se produzca la Revolución de Febrero, que era, bueno, un golpe de Estado simplemente. Tuvo que abdicarse Nicolás II, el último emperador ruso. Bueno, después se produjo la Revolución de Octubre, la Revolución de los bolcheviques, después tenemos como 4 años de guerra civil y no pasan 30 y pico años que entramos en otra guerra, en este caso con Hitler. La Segunda Guerra Mundial, que para nosotros es la Gran Guerra Patria, bueno, fue otro enfrentamiento ya directo con toda la fuerza europea, los daneses, los franceses, también los españoles como aliados, porque han podido mandar su tropa a Rusia cuando Hitler invadió Rusia. También tenemos a los italianos, a los rumanos, a los húngaros, a los polacos, bueno, polacos no, pero también los aliados eran los eslovacos. Bulgaria también no tuvo otro remedio, pero no mandó tropa. Bueno, de todas formas, era un enfrentamiento mayor. También conocemos el resultado, que fue aplastado el fascismo alemán en el año 1945, el 9 de mayo, que es el día de la victoria. Y qué bien, parecía que, bueno, con esto ya podemos descansar, podemos vivir a gusto, ¿no? Pero bueno, curiosamente
nunca tuvimos esa oportunidad porque de inmediato arrancaron con otra guerra, en este caso la Guerra Fría. La Guerra Fría, que en realidad no era tan fría, sino en muchas ocasiones sí bastante caliente. Sí tenemos el caso del conflicto en Corea, donde los pilotos rusos o soviéticos, mejor dicho, han jugado importante papel para ayudar a los coreanos enfrentándose con los norteamericanos, ¿no? Y bueno, tenemos todo el derecho, ¿no?, de decir que hemos vencido en esa guerra en el espacio aéreo, porque bueno, los pilotos soviéticos demostraron muy buena capacidad de enfrentarse y combatir con los norteamericanos, ganando la mayoría de los enfrentamientos en el aire. Bueno, después sigue Vietnam y la Unión Soviética también apoyando, junto con los chinos, apoyando a los vietnamitas. Y otro enfrentamiento más es Afganistán. Los rusos estuvieron como 9 años, si no me equivoco, en Afganistán, apoyando el gobierno nacional de Afganistán y bueno, teniendo los norteamericanos que estaban suministrando armas, creando problema en todos los sentidos para los soviéticos en Afganistán. Llega la perestroika y Gorbachev dice, ya eso cansa y bueno, ¿por qué no vamos a anunciar la paz, aunque sea unilateral? ¿Por qué no decimos que es suficiente? Y bueno, que no pretendemos para nada, vamos a retirar tropa soviética en Alemania Oriental y vamos a desarmar todo el bloque de Varsovia y que, bueno, déjennos en paz, porque no pretendemos que, bueno, vamos a seguir con la política agresiva, digamos, referente a la OTAN, que vamos a dejar las armas y tratar de vivir en paz, ¿no? Porque ya es suficiente. Esa fue una locura cuando una superpotencia que lleva siglos oponiéndose a otra superpotencia mundial, con tantas guerras, con tantas pruebas de planes agresivos hacia nosotros, hacia los rusos, dice que bueno, me lavo las manos, voy a descansar. Ya estoy harto de todo este lío. Esa política duró como 30 años y no hicimos caso de que en Ucrania, bueno, ya se creaba una base, una fuerza, una anti-Rusia, con todo el apoyo de la OTAN, con todo el apoyo estadounidense. Y bueno, lo observamos que estaban a punto de invadir Donbass, que bueno, Rusia declaró como la parte que va a hacer todo lo posible para proteger la población local. Y bueno, vemos el resultado de que tenían todo un plan de invadir Donetsk, ocupar Donetsk, terminar con Donbass. Así que entiendo que Putin no tuvo ningún otro remedio que responder y es importante que con la inteligencia militar logramos conocer los planes del ejército ucraniano y logramos adelantarlos con unos 5 o 6 días, posiblemente una semana. Me parece que he hablado suficiente respecto a esas dos preguntas. Simplemente quería decirles que cuando hablamos de la diferencia en los modelos ruso y anglosajón, tenemos que hacer una triste conclusión de que es en realidad irreconciliable, que no hay manera de terminar ese conflicto porque se trata de dos civilizaciones, dos culturas, dos sistemas que en realidad son sistemas diferentes y la diferencia es tanta que es existencial. O sea, no se trata simplemente de que los ortodoxos se oponen a los católicos o protestantes.
No, me imagino que se trata de algo más, de una diferencia mucho más profunda, mucho más importante, que es la mentalidad, que son los valores, que son la forma de estar, de ser. Se trata de dos polos completamente opuestos. Me da la impresión de que con esto podemos hacer el cierre de la primera parte de las preguntas, porque me imagino que he podido dar una idea para ustedes cómo es la cosa de este enfrentamiento psicohistórico entre esos dos mundos, el mundo de este y el oeste, de esas dos civilizaciones, o mejor dicho, de una civilización rusa y anticivilización occidental. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nicolai. Nosotros somos realmente los agradecidos por obtener ese tipo de información que, como dije a un principio, no lo vemos habitualmente en Occidente. Así que vamos a estar ansiosos seguramente como este público maravilloso para las próximas partes. Y lo hicimos cortito para que sea un poquito más dinámico también y que se puedan entender. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos en los próximos programas.